Acontece en un momento de la historia de una mujer que ha vivido una experiencia de búsqueda. Quiere entrar en la plenitud, quiere buscar la realización de su vida, pero ella no la ha encontrado. 5 maridos has tenido, le dice Jesús, y con el que ahora vives no es tu marido. Y ella se sorprende, porque ella está conversando con Jesús y le dice: ustedes los judíos dicen que hay que adorar a Dios allá en Jerusalén, nosotros decimos que es aquí en el monte Gerizim. Y Jesús le contesta con este texto que vamos a leer. Pero se acerca el tiempo. Esto es un asunto muy interesante para nosotros como seres humanos, el tiempo. Uno a veces se pone a revisar el tiempo y se da cuenta que se va muy rápido. Y cuando se pone uno a recordar acontecimientos de la vida, uno dice: pero esto pasó muy rápido. Pero pasa más rápido cuando está uno charlando con alguien y se acuerda de una persona que seguramente influyó en la vida de uno, o tuvimos algún tipo de amistad y partió con el Señor. Y luego cuando uno dice: ¿y él cuánto hace que murió? Hace 30 años, 35 años, 40 años. ¿Cómo así? ¿Cuándo pasó todo ese tiempo? Tiempo. ¿Cuántos recuerdan cuando eran niños? Y ahora ya hay unas canitas ahí en el tejado. Pero se acerca el tiempo, dijo Jesús. De hecho, ya ha llegado. Pila, le dice, ya llegó. Es un momento nuevo. Es un tiempo nuevo, es una dimensión nueva. El tiempo fluye para nosotros. Para el Señor, 1000 años nuestros son como un día. Entonces, de hecho ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores, que no están ni en Jerusalén ni en Gerizim, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esta manera. ¿Cómo? En espíritu y en verdad. De ahí parte la nueva dimensión, se parte el tiempo, se parte la forma de vivir, se parte la forma de encarar los desafíos de la vida. El tema que quiero tratar hoy lo he titulado ¿Cómo fluir en el mover del Espíritu Santo? Y aquí el mensaje que colocamos en la pantalla hablaba de una vida natural y que la vida es así. La vida es así, como usted y yo la hemos vivido y nos ha tocado vivirla. La vida es así. Alguien cantaba en alguna ocasión que la vida no es como yo pensaba, como la imaginaba. Y cada uno hemos tenido una forma de vivir y hemos aprendido diferentes formas de vivir. Pero entrar en este momento del tiempo y del espacio donde Jesús dice que podemos fluir en el mover sobrenatural del Espíritu Santo nos enseña que sí, hay una vida natural que la tenemos que vivir, pero aún dentro de esa vida natural que tenemos que vivir, viene un nuevo tiempo a través de Jesús para poder vivir en un fluir sobrenatural. Y yo sé que aquí hay personas que ya han aprendido a vivir y a fluir
dentro de esa vida sobrenatural y han aprendido a ver con los ojos espirituales. Han aprendido a valorar lo espiritual. Han aprendido a escuchar la voz de Dios y a sentir cómo Dios se mueve. Ahora, según este versículo, ya sabemos lo que mueve el corazón de Dios. ¿Qué lo mueve a Él? Dice que Él busca personas que lo adoren de esta manera. Y ese tipo de adoración y relación es en espíritu y en verdad. Y Él busca eso. Y eso es más que religión. Eso es más que una experiencia emocional o mental. En una ocasión, un gran hombre de Dios que realizaba unos servicios especiales y se movía en unos cultos lindos donde el Espíritu Santo se movía y habían sanidades, milagros. Él valoraba ciertos servicios y a uno los clasificaba como servicios favoritos, mejores que otros. Y cuando él iba en una ocasión a hablar con el Señor, él compartía sobre esos servicios favoritos y maravillosos que tenía en su iglesia. Y el Señor le dice: tus servicios favoritos y mis servicios favoritos no son los mismos. No son los mismos. ¿Cómo así? Sí, lo que tú valoras como favorito es muy diferente a lo que yo valoro como favorito. Y entender qué es lo favorito de Dios y entrar en lo favorito de Dios es la clave para fluir de esta manera. Cuando nosotros salimos, por ejemplo, con un servicio donde hay más hambre por las cosas de Dios, cuando hay más anhelo de ser transformado a su imagen, cuando salimos con una disposición y tomamos decisiones, esos son los servicios favoritos de Dios. Adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Ahora, ¿cómo se imaginan ustedes, mis hermanos, que es el ambiente de adoración en el cielo? Juan tuvo el privilegio de verlo. Y dice que él vio millones de millones que cantaban y adoraban al Señor. Y que decían aleluya. Imagínese usted allá en medio de millones. Y yo les decía que para estar allá diciendo aleluya hay que aprender a decir ¿qué aquí? Amén. Hay que decirle sí, Señor. Sí, Señor. Y hoy es un día para tomar decisiones, porque ¿cuántos queremos fluir de esta manera? Tomando decisiones sobrenaturales. Eso quiere decir superar el cansancio emocional, mental, la fatiga, porque aún la gente en el ministerio se fatiga, se cansa, se aburre, porque pierden las nociones fundamentales de fluir en esa dimensión. Y si usted hoy entiende esto y entra en esa dimensión, su vida va a ser totalmente diferente. ¿Qué mueve el corazón de Dios? Hay 3 acciones básicas que mueven el corazón de Dios. No son las únicas, pero en esta ocasión quiero enfocarme en estas 3 para introducir el tema de hoy. ¿Cuáles son estas 3 acciones básicas? 1, su adoración, mi adoración. Por ejemplo, un padre responde al llamado de su hijo de la misma manera que Dios responde a nuestra voz. ¿Cómo se lo dice? ¿Cómo se dirige a él? ¿Cómo le habla a él? ¿Cómo lo entiende a él?
Si el Señor dice que mis pensamientos no son sus pensamientos, ¿cómo así? Entonces yo quiero pensar como Él. Debemos saber que Dios siempre responde a la voz de sus hijos cuando lo adoramos. Y se adora no solamente con labios, se adora como estilo de vida. O si no, usted sencillamente es un religioso más, es un evangélico más, aburridor, que hace las cosas ahí por hacerlas, toca, canta, ayuna, ofrenda, todo como un ritual sin sentido. Pero cuando usted es un adorador en espíritu y en verdad, todo tiene sentido para hacerlo mejor. La segunda cosa es el hambre espiritual. ¿Cuántos de ustedes ya tienen hambre para irse a almorzar? Levante la mano. ¿Todavía no? Mire, ahí hay uno. Honesto. ¿A cuánto les gusta tener hambre y saber que va a almorzar? ¿Sí o no? Otra cosa es tener hambre y no hay nada. Pero bueno, hoy preparé algo, tengo ya listo algo, o de aquí salgo para un restaurante. Hambre espiritual. El anhelo de fluir en esa dimensión sobrenatural. El adorador desea fluir. A veces usted abre la llave y no fluye nada. ¿Y qué pasó? Se tapó las cañerías, las tuberías. No fluye. Todo trancado, todo no sale, no se dan las cosas. Usted quiere decirle cosas a Dios, pero es que pastor me da pena. ¿Cómo así? Y cuando usted le habla a su esposa, le da pena hablarle a su esposo. Sí, es que no tengo palabras. Pues pilas, pues. Aprenda a adorar a Dios y Dios le da palabras también para bendecir a su esposa y a sus hijos, a su esposo. Pero el adorador desea siempre fluir, no solamente sentir algo. Voy a la iglesia hoy porque yo hoy quiero sentir algo nuevo. Bueno, es una buena decisión, pero no es el todo. No solo sentir algo, sino para impactar la vida de los que están con él. Una persona que es adorador impacta la vida de los demás, así no sean creyentes, no conozcan el evangelio, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, sus socios, etcétera. Usted impacta la vida de otros. Sencillamente un adorador habla diferente, piensa diferente, ve diferente, siente diferente, aunque es un humano de carne y hueso como cualquiera, pero entró en el fluir, en el río de Dios. Y la tercera cosa es la obediencia. Cuando usted entiende que esta es la voluntad de Dios y obedece, listo. He sido desobediente en todas estas cosas, listo, voy a cambiar. El Señor dice, voy a ser obediente. Entonces surge una pregunta aquí. Si hay tres acciones que mueven a Dios, la adoración, el hambre espiritual y la obediencia, ¿cómo lograr a través de esto las condiciones para provocar la manifestación y el fluir del Espíritu Santo, que nos permite ser mucho más efectivos y productivos en nuestras decisiones? ¿Cuántos quieren aprender a fluir? Quisiera saber cuántos de ustedes en algún momento han tenido la gran decisión de matar una cucaracha. ¡Pah! Hay unos que gritan y saltan y se suben encima de las mesas y no hacen nada, pero hay alguien que va y ¡pa! La mata. La mata. Porque no la quiere ver. O un zancudo que lo está picando. Pues mis hermanos, para fluir,
hay que matar. Y entonces, alguien dice, ¿cómo así? Mateo capítulo 6, versículo 24 dice, nadie puede servir a dos amos o dos señores, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a otro rey, a otro amo. ¿Cómo se llama? El dinero. ¿Y a cuántos de ustedes les gusta el dinero? El dinero es neutral, mi hermano. Él está ahí neutral. Cuando él te domina, cuando usted lo pone por encima de todo, está sirviendo a ese amo. Porque usted cree que a través de él lo tiene todo. Cuando usted ama a Dios, usted dice, Él es mi amo, mi rey, mi señor, mi todo. El que gobierna y dirige mi vida. Y para Él hago lo que hago. Entonces, listo. Pero no puede uno dividir su corazón. Entonces, para que fluya el poder del Espíritu Santo, yo tengo que matar algunos amos de mi vida, algunos reyes de mi vida. No debemos rendirnos a otros reyes. Había una canción que cantábamos hace muchos años. No adoraré a nadie más, no le serviré a nadie más, no me rendiré a nadie más, solo al Señor. Me doblaré ante el Señor. Pero cuando uno le sirve al dinero, por ejemplo, y el dinero es un amo, pueden haber otros reyes en nuestra vida. Esos reyes hay que irlos eliminando. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Cuando los israelitas tienen que entrar a la tierra prometida y cuando llegan allí al borde del Jordán para pasar a la tierra, ellos investigan la tierra. Y pasa una transición entre Moisés, que es el que los guía a través del desierto, les hace el proceso, les hace encuentro, paso, nivel 1, 2, 3 y 50 y los entrega allí. Y se lleva a Moisés y queda Josué, un guerrero, un batallador que estuvo siempre al lado de Moisés. Allá estaba en la montaña. Allá estaba en los momentos difíciles de ese líder aprendiendo, forjándose y aprendiendo lo que era ser un adorador. Pues bien, Josué tiene que entrar en otra dimensión, conquistar la tierra. Y para conquistarla hay que pelear. Y entonces los espías que van y vienen, ¿qué dicen de esos reyes? Que eran más poderosos que ellos, que eran más grandes, que inclusive habían gigantes, que las ciudades estaban muy amuralladas, que todo estaba imposible. Es buena, pero nos van a matar. Llegan a la conclusión, comparados con ellos, éramos como langostas. Y desanimaron al pueblo. Solo Josué y Caleb dijeron, no, el Señor nos va a dar la bendición. Y entraron a la tierra y tuvieron que empezar a cortar cabezas de reyes. Y eliminar por completo, y muchas personas no entienden eso, pero es que la maldad de esos pueblos, de esas ciudades, de esos gobernantes, había llegado al colmo. Es decir, ya Dios tenía que intervenir. Los seres humanos toman decisiones y todo, pero cuando ya la cosa se pone complicada, Dios interviene. Y usa a los israelitas para tumbar la cabeza de reyes.
Hubo uno que le perdonó la cabeza al rey y que reservó lo mejor del ganado porque dijo, esto es para servirle al Señor. Y el Señor le dijo, no, tienes que eliminar todo. Pero él quiso ser más inteligente y entonces Dios dijo, yo también te abandonaré a ti por desobediente. Y le quitó el reinado, el famoso rey Saúl. Entonces hay que hacer morir ciertos reyes personales, mi hermano. Hablemos de algunos. Proverbios 21:4. Los ojos arrogantes, el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. Entonces, el arrogante, el orgulloso, es algo que viene de allá adentro, pero hay otros que actúan de forma mala. Es pecado. El orgullo es un impedimento para que fluya el mover del Espíritu Santo. Y ese orgullo entre nosotros, los que conocemos el Evangelio, es camuflado. Es camuflado. Y es tan duro de sacar. Y más cuando la persona lleva años en el Evangelio. No, a mí no me toque. No, a mí no me imponga las manos. No, a mí ya no me enseñe y yo ya sé. No, yo ya sé cómo es eso. No, sí. Todo lo sabe. Todo lo sabe. Cuando nuestro orgullo entra en contacto con la santidad de Dios, que es el Espíritu Santo, pueden suceder varias cosas. La primera de ellas es que ante su santidad, ante su presencia, uno capta lo que está mal. Uno dice, esto no le agrada al Señor. Y no necesito que el pastor venga o que el orientador venga o que me lo diga este o aquel profeta. La santidad del Señor, ante Él uno capta lo que está mal. Uno reconoce sus faltas, porque hay que reconocerlas. Yo reconozco que sí soy terco, sí soy rebelde, sí soy orgulloso, sí soy arrogante, sí soy soberbio. Reconoce sus faltas, pero también ante su santidad es sensible, con facilidad, escucha, se rinde, pide perdón, se consagra, ordena sus pasos y elimina lo que lo distancia de esa relación íntima con Dios. Dios busca adoradores que se acercan a la santidad de Dios, porque cuando uno es adorador, con facilidad capta, reconoce, es sensible, se consagra, pide perdón. Todo lo contrario al arrogante y al orgulloso. Isaías 66:2 dice así: con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos. ¿De quién son? De Él. ¿Pero usted cree que es dueño de la tierra? Los seres humanos creen que son dueños de este mundo. Son míos, dice. Con todo lo que hay en ellos. Con todo lo que hay en ellos. En estos días, por primera vez, después de muchísimos años, el Congreso de los Estados Unidos estaban permitiéndole hablar a unos militares y unos funcionarios de alto rango sobre la existencia de seres extraterrestres, los ovnis, que hemos oído esas historias durante muchos años. El Señor dice, los cielos son míos. Si eso aquí para allá, esto es distante, muy grande.
Y si hay más seres, son de Él. Yo leo los profetas que tuvieron grandes revelaciones y tuvieron unas experiencias con naves, con seres de otros mundos. Pero Él dice, son míos. Todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Todo es mío. Por eso Dios dice, si yo tuviese hambre, yo no me acercaría a ti a pedirte que me dieras algo. Entonces, cuando usted ofrenda, ofrenda. Cuando yo ofrendo, ofrendo. Pero el Señor dice, si yo tuviese hambre, yo no te lo pediría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Que el Señor nos ha bendecido y nos bendice a algunos más que a otros, y entendemos el proceso de mayordomía y damos al Señor, a su obra. Él dice, bendeciré a los que tienen un corazón humilde. Y eso no quiere decir, yo bendeciré a los que son tontos, regalados, lameladrillos. No. El Señor bendice a los que tienen un corazón humilde. Esa es la puerta. Esa es la puerta para entrar en la dimensión del fluir del Espíritu Santo. Pero no solamente humilde, sino también un corazón arrepentido. Ante la majestad de la presencia de Dios, sí, yo reconozco que esto no agrada, que esto no está bien. Me arrepiento. Pero no solamente humilde y arrepentido, sino a los que tiemblan. ¿Tiemblan ante qué? Ante mi palabra. Y no es que usted le abre la Biblia y se pone a temblar, como Belsasar, que le temblaban las rodillas. No, que tiembla es qué. Es que esto es serio. Es que su palabra es verdad. ¿Cómo así que la palabra dice cosas? Por ejemplo, la palabra dice que Felipe, cuando le predicó al etíope y el etíope se fue para África con la palabra de Dios en su corazón y bautizado y todo, Felipe tenía que ir a Azoto y desapareció. Y apareció en otra ciudad. Yo le he pedido al Señor eso. Y en estos días se escuchaba el testimonio de un señor que tuvo una experiencia por allá en Argentina, participando en un rally hace muchos años, más de 40 años. Él iba por una carretera con un amigo y de repente aparece una luz en medio de la carretera y él se introduce en esa luz y de un momento a otro sintió que estaba dentro de como una nave inmensa, como otra dimensión, y habían seres y cosas, y él veía la tierra abajo, veía que estaba elevado, y él estaba en una competencia. Y luego aparece cerca de la otra ciudad donde iba, como decir Cali y Popayán. Y de un momento a otro aparece allá en las puertas de Popayán. Y era una competencia. Y los mismos jueces que regulaban el paso de los competidores dijeron, no, nosotros nunca lo vimos pasar. Pero allá llegó. Entonces yo leía esa historia y decía, a Felipe le pasó eso. Y dice aquí la palabra, los que tiemblan ante mi palabra. Hay gente que no tiembla, sino la reniega, la critica, no la cree, no la acepta. Dice, sí, dice eso, pero yo hago esto. Sí, está bien lo que dice la palabra, pero yo quiero probar por este lado.
tiembla ante mi palabra. Entonces una persona que quiere entrar en esa dimensión, hay que morir al orgullo. Porque el orgullo me dice, no, eso no es cuento, tampoco es cierto. Si yo no trabajo, no. Si yo no hago esto, no. Si yo no hago aquello. Pero sí, trabaje, haga, pero lea el manual y crea el manual y tiemble ante ese manual. Isaías 55, versos 8 y 9 nos dice el tercer secreto para entrar en ese fluir. ¿Cuántos aquí tienen sueños personales? Sueños. Levante la mano. ¿Serio? ¿Seguro? ¿O no? Eso es bueno. El problema es cederlos, no rendirse, no botarlos. Decir, Señor, esto es lo que yo siempre he soñado y como que ya lo tengo. Y se me atraviesan los sueños de Dios. Y Él le dice, no puedes lidiar con dos señores. O tomas los míos y suelta los suyos, o toma los suyos y suelta los míos. Señor, por amor a ti los voy a ceder. Cedo, no muero a ellos, dándole al Señor la prioridad que Él exige. Ese es el tercer secreto para fluir en el mover del Espíritu Santo. Mis pensamientos, dice el Señor, no se parecen en nada a sus pensamientos. Y eso que se lo digan de frente a uno, duele. El Señor se le presenta a uno, es que mis pensamientos no se parecen a los de usted. Es que la forma en que usted ve el mover en su culto, para usted fue bueno, para mí no. ¿Cómo así? Pero si yo vi cosas extraordinarias. Sí, pero no. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. ¿Qué más? Y mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. ¿Cuáles son los caminos para un recién casado? ¿Cuáles son los caminos para un buen negocio? No, yo creo esto. Y el Señor dice, no, los míos están muy por encima. ¿Cuántos quieren vivir por encima? En esa nave de por encima. Y no matarse tanto y no lastimarse tanto. Entonces el encuentro con Dios está a la distancia de una decisión, la de rendir mis deseos y mis anhelos personales. Y cuando yo cedo mis planes y mis sueños y realizo los cambios en mi agenda, es porque yo sé que los planes del Señor son mejores. El problema es que no queremos cambiar nuestra agenda. Cuando Jesús habló del judío ese que lo roban en el camino, lo dejan medio muerto, herido. El sacerdote iba con su agenda. Tengo que predicar hoy. Y siguió de largo. El levita tenía su agenda. Pasó de largo. El samaritano lo vio. Se acercó. Lo lavó. Lo curó. Lo limpió. Lo vendó. Y lo llevó al hotel. Y pagó para que lo alimentaran y lo cuidaran. Y si había un gasto excesivo, cuando yo regrese le pago. ¿Qué forma tan diferente? El que estaba tirado en el camino le cambia la agenda a él. Porque Dios
nos tira muchas cosas en la vida para cambiarnos nuestra agenda, pero no lo entendemos. Qué bonito que entrar en el fluir de Dios sea despojarnos hoy de nuestra agenda y unirnos a la agenda de Dios. Es esas cosas que Dios quiere que cambiemos, que usted sabe que Dios le ha dicho. 4. 2 Corintios capítulo 10, verso 5 dice así: que hay otra cosa que hay que destruir. Destruir. ¡Pah! Se acabó esto. Hasta luego. Cuando el alcohólico coge la botella de whisky y la rompe o bota por el sifón, eso, se acabó esto, no más. No más trago, no más vicio, no más fornicación, no más deshonestidad, no más. Corto con esto. Dice aquí, destruimos todo obstáculo de arrogancia. Obstáculo de arrogancia. ¿Qué hay que hacer con eso? Destruirlo. Así de sencillo, hay que destruirlo. Arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Conozca a Dios. Esa arrogancia impide que la gente conozca a Dios. Y Dios quiere lo bueno para nosotros. Dios quiere cambiar nuestro presente y nuestro futuro. Dios quiere que esta corta vida la vivamos de una forma diferente. Capturamos. ¿Qué hay que capturar? Ir y cogerlo y ponerle a las esposas. Capturamos los pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? Dice la palabra allí. Pensamientos rebeldes. Rebeldes. Y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Hay que superar esta mente natural. Y no lo hacemos porque la alabanza o el devocional esté bueno. Porque eso es limitarse a lo material. Hoy el culto no estuvo bueno. No, adoramos a Dios porque sabemos que Dios está presente. 5. Hebreos 13:15. Hay que rendir también nuestros sentimientos. Somos muy emocionales. Sí. Y uno siempre está evaluando las atmósferas. ¿Qué atmósfera hay hoy en nuestra iglesia? ¿Cuál es la atmósfera que se está moviendo en mi hogar? ¿Cuál es la atmósfera que hay en el ambiente? Y hay que crear esas atmósferas, claro que sí. Pero un adorador sabe distinguir qué atmósfera está fluyendo en ese momento. Capta si está pesada, si carga, si no fluye. Un adorador no baja los brazos, no se cruza de brazos, no se siente esperar a ver si llega alguien que mueva esto, sino que con sus actos de adoración provoca los cambios de atmósfera. Busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Ha llegado el tiempo y es ahora. ¿Qué cambia la atmósfera? La adoración. Eso que impide que fluya, que desarrolle usted lo que quiere. Por lo tanto, dice Hebreos 13:15, por medio de Jesús ofrezcamos un sacrificio continuo de alabanza a Dios, mediante el cual proclamamos ¿qué? ¿Qué es adoración? Proclamar nuestra lealtad a su nombre. Lealtad a su nombre. Eso es adoración.
hay lealtades invisibles. Esas lealtades invisibles es cuando usted, por herencia generacional, ha aprendido a ser leal a cosas que aprendió de papá, de mamá, de sus profesores, del mundo. Y ha tenido una lealtad invisible a esa forma de pensar, de ver la vida, de sentir, de valorar. Una persona que es adoradora vence sus pensamientos, su cansancio, sus temores. Todo aquel que vence el ambiente pesado no sale igual de un tiempo de alabanza y de adoración. Es totalmente diferente. Y termino. Para fluir hay que superar el temor. ¿Temor de qué? De lanzarse. ¿A un niño le da temor tirarse a una piscina? Sí, no. ¿A algunos de ustedes les gusta ir al mar? Sí y no. Les da pánico, les da miedo. Hay un río de Dios que lo vio el profeta Ezequiel. Y dice, vi una visión. Y en esa visión que yo vi, se me presentó alguien que me llevó hacia el templo. Y empecé a ver una corriente de agua. Y mientras yo veía esa corriente de agua que fluía, ese ser me llevó y me hizo entrar en el agua. Y dice, y el agua me llegaba a los tobillos. Y me hizo avanzar más y me hizo llegar el agua a las rodillas. Y me hizo avanzar más y ya me llegaba a la cintura. Y seguía avanzando más y ya me tocaba nadar. Ezequiel tuvo esa experiencia con Dios. Hay gente que se contenta con el agua a los tobillos. Es rico meter el agua, los pies en un platón de agua fría delicioso. Pero eso significa lo superficial. Camina, pero no corre. Se conforma. Hay gente que se conforma con mojar sus pies. Mojar sus pies. No profundiza. No se dispone a ir más adentro. No asume compromisos. El de las rodillas es el religioso. Todo lo hace por religiosidad, por cumplir, pero no hay una pasión por el Señor. El que tiene el agua hasta los hombros es la persona que está involucrado. Usted lo ve en la iglesia involucrado. Hasta en la empresa lo ve usted involucrado, pero no tiene compromiso. Hay gente en la iglesia así, que está involucrado pero no tiene compromiso. Usted lo ve y usted dice, uy, esa persona se ve como bien involucrada, pero no está comprometida. En cambio, el que nada es el que está comprometido. Porque sí, o nada o qué. ¿Qué pasa si no nada? Se ahoga. Y para no ahogarse, pues me toca esforzarme, me toca nadar, me toca flotar. Orientador, necesito que me ayude a flotar. No sirve. Pastor, ayúdeme a flotar. Tiene que comprometerse. Coloquémonos de pie. Entonces, para fluir, eso no es para gente que le guste la vida superficial. Usted decide si quiere seguir así.
todo superficial, ahí mojando los piecitos. Pero no tiembla ante la palabra, no muere a esos reyes. Pero usted, si hoy decide matar esos reyes que han gobernado su vida de terquedad, de rebeldía, de insujeción, de pereza, de religiosidad, de involucramiento pero sin compromiso. Si usted hoy decide nadar en esas aguas profundas, que son las aguas que salen, que descienden, que llegan, y donde fluyen esas aguas de Dios hay sanidad. Donde usted se va, en ese fluir usted sana, usted libera. No es sino que usted se meta en eso, hermano, y sus padres cambian, su esposa cambia, su esposo cambia, sus hijos cambian. Métase allí, no hasta las rodillitas, no hasta los hombros. Hay que nadar. ¿Cuántos quieren nadar? Levante la mano. Gracias.